Amigos, eso ustedes lo pueden ver por acá, precarismo. Eso se llama invasión de terreno en la provincia de Bocas del Toro. Algo típico de estos lugares. Sin comentarios, vamos. Bocas del Toro, la tierra del oro verde, pero también le llaman la provincia olvidada. Tuve la oportunidad de visitar esta hermosa provincia hace unos días y quedé impactado con los sucesos que ocurren a diario dentro de esta provincia. Y la pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas? Debemos resaltar que la gran mayoría de los habitantes de Bocas del Toro son de origen indígena, de origen nobe, y eso da lugar a que el racismo sea latente en muchas partes de esta provincia. Existen muchos problemas dentro de esta provincia. Sin embargo, también se caracteriza por las grandes industrias bananeras para exportar e importar. Existen muchos problemas que están acabando cada día con el crecimiento de esta provincia. Los constantes cierres de calle hacen que menos personas quieran invertir en esta provincia. El turismo ha tenido una caída exponencial debido a los constantes cierres de calle. ¿Por qué se dan estos problemas? ¿Por qué ocurren estas manifestaciones? Pueden haber varios factores: la calidad de vida, la desigualdad, también los problemas de los sistemas básicos, las prioridades básicas, las necesidades básicas de sus habitantes. ¿Por qué sucede esto en mi Panamá? ¿Acaso no se puede resolver estas cosas? Dios bendiga Panamá y Dios bendiga Bocas del Toro.